Veremos a continuación el trabajo práctico de campo correspondiente a taquimetría sencilla, también llamada nivelación taquimétrica. En primer lugar, debemos familiarizarnos con la manera de poder representar un relieve bastante complejo como sería este paisaje serrano en alguna forma más simple que nos permita hacer una representación bastante adecuada, bastante parecida al terreno natural, pero más simple, que nos permita el tratamiento para obtener un modelo digital del terreno. En primer lugar, vamos a observar aquellas líneas que se dan naturalmente en el terreno, donde se producen quiebres. En un sentido se manifiestan las líneas de vaguada, por donde corre el agua, de tal o vaguada, y por el otro las líneas dorsales o divisorias que separan las distintas cuencas que contiene el terreno. También vamos a considerar algunas líneas donde se producen quiebres de pendientes, tal como esa que estamos marcando en color verde claro. Al completar todas las líneas, vemos también que podemos obtener una serie de triángulos apoyados en el terreno, que son triángulos en el espacio, serían superficies planas, e ir descomponiendo el terreno en esas áreas simples, en esos triángulos, y considerando los vértices de estos triángulos, que son aquellos puntos que nosotros debemos levantar y que se han puesto de manifiesto al desarrollar un video sobre el criterio para elegir los puntos a levantar. El trabajo práctico para los alumnos lo vamos a desarrollar en la calle que desciende desde la Facultad de Arquitectura hacia la calle Richardson, donde se trabajará sobre un terreno de dimensiones similares a la de un terreno urbano, donde se obtiene un determinado relieve, el cual nosotros vamos a primero recorrer el terreno y identificar esas líneas, como las que vemos ahí en azul serían las líneas por donde se producen correntías de agua, y en rojo de puntos las líneas de quiebre, que serían las divisorias. Finalmente vemos un vértice y las líneas que limitan el terreno. Se sigue haciendo el recorrido del terreno, se considera algún punto fijo para iniciar el levantamiento y referir todas nuestras alturas a ese punto, una línea municipal que separa nuestro terreno de la vereda, y otra serie de líneas que a nosotros nos interesan. También vamos a tomar conocimiento de los vegetales que tenemos, en particular algunos que impiden la visual, que tienen que ser considerados a los fines de poder establecer puntos de paso para relevar la parte del terreno que no alcanzamos a ver. Completamos nuestro recorrido y trazamos un plano donde tendremos los siguientes elementos. Tendremos la línea municipal que separa el terreno privado del espacio público, un cordón de vereda que separa la vereda de la calzada, límites, y límites acá donde hemos puesto estas cruces significa que acá tenemos un alambrado, y estas figuras delimitando donde tenemos algunos árboles o vegetales que necesitamos considerar. Lo que vamos a aplicar en taquimetría sencilla es el principio fundamental de la nivelación geométrica, pero ahora agregando dos cosas más.
Vamos a medir los ángulos horizontales para poder ir ubicando nuestros puntos en la superficie del terreno, y vamos a medir las distancias por medio de los cortes de mira, como ya estudiamos en un video anterior. Lo fundamental siempre es conocer cuál es la altura del horizonte instrumental, es decir, de este plano visual definido por el eje del anteojo. ¿Por qué? Porque a partir de este conocimiento del horizonte instrumental, teniendo las lecturas de la mira, que es este segmento desde donde impacta la visual a la mira hasta el piso, podemos de esta forma conocer la altura de cada uno de los puntos donde vamos colocando la mira. Este tema ya ha sido visto anteriormente. En el terreno consideramos la línea municipal, las líneas divisorias entre un terreno y el otro, las líneas, un punto fijo sobre la vereda, los vértices del terreno. Colocamos el nivel en una estación elegida como esta N1, y lo primero que hacemos es dirigir una visual al punto fijo, habiendo puesto el círculo horizontal del nivel en 0, y allá tomamos la primera lectura. Esa lectura nos va a servir para definir cuál es el plano, el horizonte instrumental de nuestro nivel o plano visual. Lo consignaremos en el croquis. Nosotros vemos desde el punto N1 hacia el punto fijo PF, hemos hecho el apunte y hemos colocado en 0 grados el círculo horizontal del nivel. Lo más importante es ser muy prolijos con la planilla donde anotaremos los datos de campaña, completando todos los datos. Primero nos referiremos al lugar, será Ciudad Universitaria, la fecha, será, en general nosotros vamos a consignar cuál es el lugar, el emplazamiento de la obra, el día que hemos trabajado, el instrumental utilizado, en este caso un nivel TOPCon número 12, y el estado del tiempo, que es importante para poder comparar mediciones hechas en distintas condiciones. Y vamos a anotar en la primera columna de la izquierda, estación N1, la que habíamos elegido, punto es el punto al cual estamos apuntando, el ángulo que hemos leído, en este caso lo hemos puesto a 0, los hilos estadimétricos superior e inferior, y esto es muy importante, deben ser leídos al milímetro, porque la diferencia de esas dos lecturas multiplicada por 100 nos dará la distancia. Fíjense que la menor división que nosotros estamos leyendo en los hilos estadimétricos es 1 milímetro. Multiplicado por 100 son 100 milímetros, o sea que nuestras medidas de distancia serán hechas más menos 1 decímetro, más menos 10 centímetros. Si nosotros no leyéramos el milímetro, nuestras distancias estarían siendo más menos 1 metro, que ya es una diferencia demasiado grosera para un trabajo de estos. Por lo tanto, siempre tenemos que leer los hilos estadimétricos al milímetro para obtener distancias con aproximación al decímetro, que para estos trabajos es muy adecuado. Las lecturas del hilo medio que nos darán las alturas de los puntos, basta con hacerlas al centímetro. En este caso, 1,43 m. Siguiendo más adelante en la columna de alturas, este es el primer punto, es la altura del punto fijo que nosotros teníamos, que era un punto de altura conocida, y si no era conocida lo fijaremos arbitrariamente porque será la altura a la que vamos a referir todo nuestro levantamiento. Sumando la lectura atrás a la altura del punto fijo, aplicando el principio fundamental de la nivelación geométrica, tendremos la altura del horizonte instrumental, que mientras no cambiemos la estación, ese horizonte instrumental será siempre el mismo. Y en observaciones pondremos una pequeña referencia que nos ayude a recordar
a qué se refería. En este caso hemos puesto punto fijo en cordón de vereda. Hecha la determinación del punto fijo, trasladamos la mira al punto A y hacemos otra lectura en las mismas condiciones. La consignamos en el croquis, en punto A, de manera que el croquis nos vaya haciendo de una gran ayuda para armar el plano una vez obtenidas las medidas exactas. En la planilla consignamos punto A, anotamos el valor angular, vemos los hilos estadimétricos, calculamos las distancias. La lectura del hilo medio acá son intermedias, porque la lectura atrás únicamente será en aquellos casos donde nosotros vamos a determinar el horizonte instrumental. Ahora lo que vamos a determinar es la altura del punto A, para lo cual restaremos 11,43 menos 1,24, que es el valor de la lectura intermedia, y obtendremos 10,19, que es la altura del punto A. Y en observaciones consignaremos que se trata de un esquinero del terreno. Luego pasamos la mira al punto 1 y hacemos exactamente lo mismo. Y en la figura podemos apreciar una superposición de las tres lecturas que hemos hecho y los valores de los ángulos horizontales que hemos medido en el círculo horizontal del nivel. En el croquis ahora tendremos agregado el punto número 1 y en la planilla las lecturas correspondientes a este punto número 1, que es un punto genérico. Observen que los valores que están consignados en rojo, o sea, ángulos, distancias y altura, son los valores con los cuales vamos a dibujar el plano de planimetría para luego trazar el plano topográfico. El cambio de estación se trata en la misma forma que se trató el cambio de estación en el levantamiento de perfiles, por lo cual no volvemos a repetirlo aquí. Y finalmente, con estos datos, croquis, planilla completa, el trabajo sigue de acuerdo a lo que podrán ver en otro video sobre trazado de planos topográficos. Esto ha sido todo lo que se refiere al trabajo que realizaremos en el campo.